Bien, en esta clase vamos a ver las características principales del filum cordata y algunos de los grupos que incluye, ¿sí? Muchas de estas cosas ya las han visto seguramente en zoología, vamos a recordar algunas y vamos a ver un poquito más en profundidad de algunas otras. Cuando hablamos de las diagnosis del grupo, siempre que hablamos de diagnosis, tenemos que hablar de las características que son distintivas de ese grupo, que los caracterizan. Las diagnosis, si ustedes se acuerdan, constituyen lo que serían las sinapomorfías. ¿Sí? Las sinapomorfías de un grupo son las diagnosis, las características que nos permiten afirmar que son un grupo natural y están todos relacionados entre sí. La primera y la más obvia es la presencia de notocorda. ¿Sí? La notocorda está presente en todos los miembros del grupo, aunque en algunos, fundamentalmente los más terminales, especialmente a partir de reptiles, no está presente en estado adulto, sino más bien que desaparece durante el desarrollo embrionario, pero está presente. La notocorda es una varilla semirrígida que se ubica en la parte dorsal del cuerpo. Está formada por células llenas de vacuolas, ¿sí? Con líquido, que le dan una turgencia bastante importante. Y la función principal que tiene es de servir como un esqueleto interno, como un soporte para los músculos de la natación. Hay una cosa que tenemos que tener siempre presente y es que los primeros cordados, y por una gran cantidad de millones de años, la vida de los cordados fue en el agua. Entonces muchas de las características que encontramos en cordados, aún en cordados terrestres, derivan de la presencia de estas características que eran útiles para el medio acuático. Además de esa función mecánica que tiene como soporte de músculos, la notocorda también tiene una función muy importante para inducir el desarrollo de otros tejidos, y en este caso tejido nervioso, particularmente las neuronas motoras que van a inervar a los músculos de la natación. Otra característica, la presencia de un tubo nervioso dorsal. Lo importante de esta característica es que es un tubo hueco de posición dorsal, completamente opuesto a lo que ustedes deben haber visto que sucede en invertebrados, donde se trata de un cordón nervioso ventral. ¿Sí? Un cordón, no es hueco, de posición ventral y además tiene en algunos grupos esos ganglios en forma de escalera y demás, escalera de cuerda. En los cordados, ese tubo nervioso se forma por un proceso que incluye al ectodermo de la blástula. Si ustedes se acuerdan, en zoología deben haber visto el desarrollo embrionario, blástula, gástrula, neurula. El ectodermo de la parte superior de la gástrula comienza a plegarse, se forma un canal, los pliegues de ese canal comienzan a crecer hacia los lados y terminan cerrándose para formar el tubo nervioso dorsal. ¿Sí? Al cerrarse, el tubo nervioso dorsal se separa del ectodermo y queda conformado. Los bordes de estas células, los bordes de estas placas, quedan formando unas celulitas que están en relación al tubo nervioso dorsal y al ectodermo, que se llaman células de la cresta neural. Esas células de la cresta neural son importantísimas porque van a generar por inducción la formación de un montón de otros tejidos. ¿Sí? Después, a lo largo de la evolución de los cordados, el extremo anterior del tubo nervioso se ensancha y va a formar parte de lo que se conoce como el encéfalo o el cerebro. Fundamentalmente con las capacidades neuronales superiores. Eh, Eventualmente también ese encéfalo quedará cubierto y protegido por una cápsula cartilaginosa que será el cráneo y el cordón nervioso dorsal quedará protegido dentro de las vértebras. ¿Sí? En este caso, el centro vertebral va a alojar al cordón nervioso dorsal. Otra característica, el sistema atrial o hendiduras faríngeas. Las hendiduras faríngeas o sistema atrial comunican la cavidad de la faringe con el exterior. ¿Sí?
se producen por un proceso llamado faringotremia, que es algo parecido a lo que habíamos visto recién, ¿sí? Ustedes tienen acá las paredes de la faringe, comienza a formarse del lado de afuera una invaginación y del lado de adentro también. Esto lo que termina formando es una cavidad. Esta cavidad es lo que permite conectar a el exterior con la cavidad interna de la faringe. La función original de ese sistema atrial de hendiduras faringeas era la filtración, que a través de una corriente que pasaba, una corriente de agua que pasaba todo el tiempo, permitía que las partículas alimenticias ingresaran a la faringe, quedaran atrapadas de alguna manera y fueran ingeridas por el organismo. Eventualmente, esa capacidad de filtración comenzó a ser acompañada por la captación de oxígeno y eventualmente perdió casi totalmente la función original de filtración alimenticia y quedó como un sistema respiratorio, que es lo que vemos típicamente en las branquias de los vertebrados acuáticos. Otra de las diagnosis es la cola postanal muscular. ¿Por qué hablamos de eso, de cola postanal muscular? Primero, siempre vamos a ver que en el cuerpo de un organismo, lo que se define como cola es lo que está posterior al ano o a la cloaca. Ahora, hay muchos organismos que tienen algún tipo de estructura que parece una cola, pero esa estructura es un simple pliegue de piel o algo parecido que no posee músculos. En el caso de los cordados, esa cola postanal es muscular. De nuevo, todos los miembros del grupo la poseen en algún u otro estado. Debemos recordar que los primeros cordados y la gran mayoría de la vida evolutiva de los cordados sucedió en el agua y la cola es un órgano fundamental para la natación. En muchos grupos la cola está presente en el estadio embrionario, pero se pierde en el estadio adulto, pero sigue siendo una característica diagnóstica de cordados. Otra de las características diagnósticas de los cordados es la presencia del endostilo. El endostilo es una glándula que en los primeros cordados segrega una sustancia mucosa que tiene mucho componente, tiene como un componente principal el yodo y sirve fundamentalmente para que, como habíamos visto, el alimento pasaba por ese sistema atrial o de hendiduras faringias y el endostilo perdón, segrega una sustancia mucosa que recubre un canal en las hendiduras faringias y lo que produce es que las partículas alimenticias quedan pegadas a esa sustancia mucosa y van dirigiéndose lentamente hacia el tubo digestivo. En los vertebrados más terminales, ese endostilo pierde esa función relacionada con la alimentación y se convierte en lo que nosotros conocemos como la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula que segrega hormonas, hormonas que precisamente tienen una gran cantidad de yodo asociadas y es fundamental para regular la homeostasis y el metabolismo del cuerpo. Como ustedes saben, la ausencia de yodo en la dieta produce una condición que se denomina bocio, ¿sí? Que es el incremento de tamaño de la glándula tiroides y que se ha solucionado en muchos casos, el bocio era endémico del norte argentino, con la adición de yodo a la sal. La sal de mesa que nosotros consumimos está ayodada para evitar justamente la ausencia de yodo en la dieta. ¿Cuál es el origen de los cordados? ¿Sí? El tema del origen de los cordados y de los primeros grupos de vertebrados es bastante complejo porque eran animales que existieron hace mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el animal que estamos viendo de hace 520 millones de años, en el Cámbrico, y eran animales que no poseían ningún tipo de estructura ósea que sea fácilmente fosilizable, por lo cual los restos fósiles son bastante escasos.
Este animalito llamado picaya tiene una estructura que se asemeja a una notocorda y tiene típicamente la musculatura segmentada que se observa en los primeros cordados. Entonces se hipotetiza que picaya sería uno de los organismos más relacionados al ancestro de cordados o directamente a algunos de los primeros cordados que se conozcan. Este otro organismo, muy pequeñito, fíjense el tamaño, la escala del tamaño aquí abajo, tiene varias características que lo asimilarían a cordados. Tiene musculatura segmentada, tiene una estructura que se pensó que era una notocorda, tiene arcos branquiales, que son los que se ven acá, que probablemente soportaban branquias, posee la cola. Entonces se pensó durante mucho tiempo que era también o el cordado más antiguo o relacionado con los primeros cordados. Como sucede con estos fósiles tan difíciles de identificar y tan complejos, siempre se hacen reevaluaciones, redescripciones y demás, y en una de esas se terminó concluyendo que no era un cordado, sino que aparentemente sería el representante de un filum relacionado a los cordados, pero totalmente fuera de ellos, que se denomina hemicordata. Otro fósil de que se hipotetiza como cordado primitivo son unos animales bien extraños que se denominan calcicordata. Se los clasificó a veces como equinodermos y tienen varias características bastante llamativas, ¿sí? Hendiduras faríngeas, una cola postanal, ¿sí? Una estructura que se asemeja a una notocorda, pero lo interesante de este grupo es que tenían, y por eso de ahí su nombre, una cubierta cálcica de carbonato de calcio que ellos segregaban, que en cierta manera también los relacionaba a los primeros vertebrados. De todas maneras son de nuevo organismos muy pequeños a los que es bastante difícil acertarles una clasificación adecuada. Por tanto, el origen de los cordados o los primeros representantes de cordados siguen siendo una cosa que es bastante controversial por el momento. Acá tenemos una filogenia de cordados. Esta filogenia está sacada de un libro que ustedes deben conocer, que es el Hickman, libro de zoología. Y está buena porque si bien presenta la mayoría de los grupos de cordados y vertebrados actuales, es interesante cómo muestra algunos de los grupos. ¿Qué tiene de interesante también? Si ustedes se fijan, en cada uno de los nodos, aquí, aquí, aquí y aquí y todos los demás, anota las características diagnósticas de este grupo. ¿Sí? Por ejemplo, notocorda, tubo nervioso dorsal, hendiduras faríngeas, cola postanal. Entonces, si ustedes tienen a mano este cladograma, van a poder identificar fácilmente en un solo esquema algunas de las características diagnósticas de los grupos. Y también posee acá arriba la clasificación en clases. Cordata, eucordata, craniata, natostomata, teleostomi, son grupos y tetrápoda. Y por último, amniota. Son grupos que vamos a ir viendo, digamos, en la cursada. Esos grupos están bien. Ahora, todos los grupos que están en esta escala, en esta parte del esquema, es interesante y por eso se los menciono a este cladograma, porque todos esos grupos están equivocados. Tanto los protocordados, ¿sí?, como los agnatos, como los osteictios típicos que ustedes conocen, como los reptiles son grupos parafiléticos. ¿Sí? Son grupos que están equivocados. Como habíamos visto en la clase anterior, los grupos parafiléticos son grupos que no nos sirven para ver relaciones. El ejemplo típico, como hemos visto, reptiles. Aquí reptiles está incluyendo a tortugas, lepidosaurios y cocodrilos y dejando afuera a aves, cuando en las relaciones vemos claramente que cocodrilos está más relacionado con aves que con los lepidosaurios. Sin embargo, queda fuera en esa clasificación. Entonces tengan en cuenta, los grupos que están en la región superior del cladograma son correctos. Los grupos que están en el segundo renglón
son incorrectos, son todos parafiléticos. Vamos a ver la primera de las clasificaciones del Phylum Chordata. Esto es una manera de representar las clasificaciones de la misma manera que en un cladograma y de la misma manera que con las categorías. Ustedes van a ver que hay algunos grupos que no tienen ninguna categoría asignada y de hecho se puede abandonar por completo el uso de categorías, no ponerle ninguna categoría, ni filum, ni clase, ni subclase, ni nada, ningún grupo taxonómico mientras estén ubicados de esa manera, en ese esquema que se llama indentado. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, Phylum Chordata es el grupo más grande. Tunicata, que tiene una especie de sangría, esa sangría me indica que tanto Tunicata y Euchordata, que están a la misma altura, están dentro de Chordata. Y a su vez, Acidacia, Thaliacea y Larvacia tienen esa especie de sangría dentro de Tunicata y puedo decir que están incluidos dentro de Tunicata. Lo mismo con Cefalocordata y lo mismo con Craniata. Estos grupos que están a la misma altura son equivalentes, ¿sí? Y Conodonta, Mixini y Vertebrata están dentro de Craniata. Ese tipo de esquema nos da la misma información que las clases y nos evita toda una serie de problemas que tienen las categorías obligatorias que no viene el caso mencionar ahora. Pero ustedes pueden usarlas si lo desean o si lo desean no usar ninguna. Nosotros encontramos que, a diferencia de lo que se dice típicamente y lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, Tunicata es el grupo más basal de los cordados. Ahora, hay estudios moleculares que dicen que no, sino que Cefalocordata es el grupo más basal de los cordados, ¿sí? Cefalocordata está acá, mientras que Tunicata es el grupo hermano de los vertebrados, ¿sí? Acá. Eso haría que el grupo de cordados, en principio, como nosotros los conocemos, sea parafilético, porque ustedes tendrían a los cefalocordados relacionados con los equinodermos por fuera de cordados. Entonces, para eso se define un grupo nuevo que se llama olfactores, que incluye a lo que nosotros conoceríamos como los cordados, dejando afuera cefalocordata. ¿Por qué ese problema con cefalocordata? Lo vemos enseguida, pero cefalocordata es un grupo con unas características muy extrañas que hacen pensar que probablemente no esté tan relacionado a los cordados como se pensaba. De todas maneras, nosotros vamos a seguir manteniendo en principio la clasificación que les mostré hace un rato, en la que el grupo más basal de cordados son los tunicados, que son estos que estamos viendo. Son un grupo bastante extraño. ¿Por qué? Porque en estado adulto no presentan prácticamente, salvo el sistema atrial, ninguna de las características diagnósticas de cordados, sino que las han perdido. Sí tienen una característica muy llamativa y es la presencia de una túnica, de ahí el nombre del grupo, una especie de lámina que envuelve el cuerpo, que está formada fundamentalmente por celulosa, lo que es una cosa muy extraña porque la celulosa es un tejido típico de los organismos vegetales y aquí está presente en un organismo animal. ¿Cuáles son las diagnosis de ese grupo? ¿Sí? El cuerpo segrega esa túnica celulosa que lo envuelve por completo. La notocorda y el tubo nervioso dorsal solo está presente en la cola. Presentan unas características que es sifones, llamados inhalante y exhalante. El celoma, si ustedes se acuerdan, en el celoma lo vieron en todos los invertebrados, bueno, en cordados y invertebrados deja ya de ser importante y desaparece en un par de grupos. Y tienen un ganglio cerebral que se forma a partir del conducto neurohipoficiario. Salvo algunos grupos, los tunicados tienen una metamorfosis muy profunda que reorganiza completamente al adulto, ¿sí? La larva tiene una serie de características, es de vida libre,
Sufre una metamorfosis muy profunda y termina dando, en la mayoría de los grupos, un adulto sésil. ¿Sí? Dentro de Tunicata vamos a encontrar tres clases: Acidácea, Taliácea y Larvácea. La primera, y quizás la más conocida dentro de los tunicados, es la clase Acidácea. ¿Sí? Son los más diversos, los más conocidos, los más comunes. La inmensa mayoría son sésiles, es decir, que viven fijados al sustrato. Hay algunos pocos de vida libre y pueden ser solitarios, coloniales o compuestos. ¿Cuál es la diferencia entre eso? Un organismo solitario es un individuo que vive solo y se puede identificar fácilmente sus sifones. Un organismo colonial, que es esto por ejemplo que vemos acá, se trata de muchos individuos juntos, pero que pueden en este caso ser identificados individualmente. Mientras que un organismo compuesto, en el caso de los tunicados o de los acidáceos, perdón, se trata de muchos individuos que comparten una cavidad atrial faríngea grande y poseen muchos sifones incurrentes y unos cuantos sifones escurrentes. Parecen un saco, de ahí su nombre, y la cavidad atrial es bastante grande, está muy bien desarrollada, tienen un sifón inhalante por donde ingresa el agua y un sifón exhalante por donde el agua sale. El agua va a hacer que ingresen las sustancias alimenticias y además el oxígeno que van a usar para la respiración. Dentro de los acidáceos encontramos tres clases: enterogona, pleurogona y octanemia. ¿Sí? Una de las características llamativas de los acidáceos es la metamorfosis. Esto que se observa acá es la larva de los acidáceos. La larva se la llama larva en renacuajo porque parece justamente un renacuajo, y la notocorda y el tubo nervioso dorsal están solamente en la cola. Este organismo, cuando llega el momento de la metamorfosis, se fija por la región anterior, si es que se puede llamar, al sustrato, y sufre una metamorfosis muy grande. La cavidad atrial incrementa mucho su tamaño, se degenera la notocorda, se degenera el tubo nervioso dorsal, queda solamente ese ganglio que habíamos mencionado, y se desarrollan los sifones. ¿Sí? Entonces siempre vamos a encontrar dos sifones: el inhalante y el que sale hacia el costado, el exhalante. ¿De acuerdo? Otra de las clases dentro de Tunicata son los taliáceos. Los taliáceos, a diferencia de los tunicados, de los acidáceos, perdón, son de vida libre, es decir, no están sujetos al sustrato, son pelágicos, es decir, de mar abierto. Pueden ser solitarios o pueden ser coloniales. En este caso, lo que estamos viendo acá es una colonia. Pueden llegar a tener, esas colonias pueden llegar a alcanzar tamaños muy grandes. Tienen ciclos de vida complejos que a veces se asemejan a los de muchos invertebrados, donde alternan entre mecanismos de reproducción sexual y asexual. La reproducción sexual es mucho más rápida y mucho más eficiente cuando hay una gran cantidad de nutrientes, mientras que la reproducción asexual es ventajosa porque provee variabilidad. ¿Sí? Al realizar la reproducción sexual se produce variabilidad y eventualmente la evolución de los organismos. Otra característica diferente a los acidáceos es que los sifones inhalantes y exhalantes están en lados opuestos. El sifón inhalante en la región esta y el sifón exhalante en la región posterior. Dentro de los taliáceos encontramos algunos grupos bien llamativos que son los pirosómidos. Son coloniales, son bastante conocidos porque forman estas colonias muy muy grandes y además son fosforescentes, ¿sí? Entonces poseen fosforescencia que los hace fácilmente visibles y además, como les decía, tienen un tamaño bastante grande. Otro orden dentro de taliáceos son los doliólidos o orden doliólida. Son solitarios, pequeños, son bastante llamativos porque poseen estas bandas musculares que se ven acá, son 8 siempre, y le dan ese aspecto de barril.
también tienen alternancia de generaciones sexuales y asexuales. Luego el orden Sálpida, también son coloniales y también pueden alcanzar mucho tamaño. Tienen ciclos de reproducción sexual y asexual y a veces sufren, como otros organismos planctónicos, explosiones de abundancia cuando hay una gran disponibilidad de alimento. El último grupo, la última clase dentro de los tunicados son los larváceos. Son de vida libre, no tienen metamorfosis. Hay cerca de 70 especies, bastante poquitos. Serían animales pedomórficos, es decir, son animales maduros que todavía retienen características larvales, ¿sí? La forma de la larva renacuajo, la mantienen hasta la vida sexualmente madura. Estos organismos tienen un tronco y perdón, esa es la cola, lo que acabo de marcar, y un tronco. Este, la cola tiene el tubo nervioso dorsal y la notocorda. ¿Qué tiene de particulares estos animales? Que segregan un habitáculo por donde ingresa el agua y luego sale y produce de esta manera el ingreso de las sustancias alimenticias y el oxígeno. Cuando ese habitáculo se llena de basura, lo abandonan y segregan otro rápidamente, más o menos cada 4 horas. Todos los larváceos tienen reproducción sexual, ¿sí? No existe la reproducción asexual, como hemos visto que es típica en los taliáceos. Y solamente a orden informativo tenemos 3 familias, ¿sí? Cowaleschidae, Fritillardidae y Oicopleuridae. Hemos visto entonces a la diversidad de los tunicados con las 3 clases. Y ahora vamos a pasar a ver el grupo de los eucordados o cordados verdaderos. ¿Sí? Incluye a cefalocordata, o lo que se conoce habitualmente como el anfioxo, más craniata, animales que desarrollan un cráneo cartilaginoso. ¿Cuál es la diagnosis? El cuerpo y la cola con metamería. Esto es, ustedes observan el cuerpo y observan que los músculos se disponen siguiendo una repetición seriada. Esa es la metamería. El mesodermo se origina de la placa lateral presente, el cerebro tiene cavidades, eso significa que cuando el tubo nervioso dorsal se expande, ese tubo hueco mantiene algunas de esas cavidades en el encéfalo y se mantienen hasta los grupos más terminales. Los somitos, el tubo nervioso tiene sustancia gris y sustancia blanca diferenciada. ¿Eso qué significa? Si ustedes ven el encéfalo, supongamos que esto es un cerebro, en el encéfalo la sustancia exterior es gris y corresponde a los cuerpos neuronales. Mientras que si ustedes ven la médula espinal, que tiene una estructura similar a esto, la sustancia gris es interna y la sustancia blanca es externa. Es decir, los cuerpos neuronales están adentro y los axones con mielina están hacia afuera. Los somitos tienen doble inervación, que es dorsal y ventral. Los somitos son los paquetes musculares que rodean al cuerpo. Y se refiere a que están inervados dorsal y ventralmente. Los sexos son separados, es decir, no hay hermafroditas. Hay podocitos en el sistema excretor. Los podocitos son unas células que tienen este tipo de estructura. Este es el núcleo, este es el cuerpo celular y tienen todas estas estructuras en forma de patitas que apoyan sobre un vaso, puede ser una arteria o puede ser una vena. Esos podocitos lo que hacen es absorber, reabsorber y absorben y secretan sustancias a a los vasos, del sistema excretor. Entonces pueden absorber agua y eliminar hacia esos vasos sustancias de desecho. El sistema circulatorio se organiza en una aorta dorsal y una aorta ventral
con una circulación branquial ventral a dorsal, es decir, que la sangre viene del cuerpo hacia las branquias, se oxigena y dorsalmente sale de nuevo hacia el cuerpo. Dentro de los eucordatas, encontramos a dos grupos, dijimos, cefalocordata y craniata. Vamos a ver ahora a cefalocordata, o lo que se denomina anfioxo, aunque el nombre correcto es branquiostoma. ¿Por qué? Porque se lo describió como anfioxus, en realidad el género, pero luego se descubrió que ya había sido descrito antes y se había puesto el nombre branquiostoma. Entonces, justamente el código de nomenclatura zoológica resuelve ese problema del mismo organismo con dos nombres, diciendo, bueno, el que se describió primero es el válido. Entonces, el nombre válido es branquiostoma. Son bastante poco diversos, muy poquitas especies, se los encuentra eso sí en todo el mundo, y en algunos lugares son tan abundantes que se los usan como alimento. ¿Qué diagnosis tienen? Primero, lo que le da el nombre, cefalocordata, la notocorda se extiende por delante del tubo nervioso. El tubo nervioso termina a esta altura, pero la notocorda se extiende por delante. Los órganos genitales son metaméricos, se pueden observar acá. Los órganos excretores son metaméricos. La musculatura también es metamérica, como pueden verlo ahí. Y los órganos sensoriales, que son muy básicos, están incluidos en el sistema nervioso, es decir, no hay cápsulas de los órganos nerviosos, los ojos o las estructuras que parecen ojos en este caso, no están por fuera del sistema nervioso, sino que están incluidos en ese tubo nervioso o ese encéfalo primitivo. ¿Sí? La notocorda, como les decía, se extiende a lo largo de todo el cuerpo, pero tiene una característica particular. La notocorda de los cefalocordados está formada por células musculares, a diferencia de la notocorda de otros cordados, donde está formada por, habíamos dicho, células vacuoladas. Esta característica, sumado a otras muy extrañas que tiene, hace que se crea que realmente los cefalocordados son más bien convergentes con los cordados y estarían bastante, o no estarían tan estrechamente relacionados. Para alimentarse tienen un capuchón oral con cirros, que son esas estructuras que se ven ahí como pelitos, que generan una corriente de agua que ingresa al cuerpo y les lleva el oxígeno y las partículas alimenticias. Son filtradores. ¿Sí? No tienen corazón, la sangre se mueve por vasos que son contráctiles, es decir, venas que tienen musculatura que son contráctiles. ¿Sí? Hay dos grupos, solamente dos familias dentro de los cefalocordatas, los Branchiotomatidae y los Epigonictidae. Durante mucho tiempo, este grupo fue considerado el animal más cercano a los vertebrados. Y además posee todas las características de los cordados de manera muy clara y muy fácil de identificar. ¿Sí? La notocorda, el tubo nervioso, la cola y las hendiduras faríngeas. Tiene un ciego hepático, es decir, una diferenciación del tubo digestivo que eventualmente cumple las funciones de hígado, un órgano similar al páncreas, la musculatura segmentada, como tienen el resto de los vertebrados. Entonces, por esas muchas características, los relacionan bastante a el ancestro de los primeros cordados. Pero no tiene cabeza bien diferenciada, no tiene órganos de los sentidos desarrollados y tiene cosas muy extrañas, ¿sí? Que sin entrar en demasiado detalle, ustedes vieron cuando veían en zoología la simetría de los organismos, la simetría bilateral. La simetría bilateral dice que nosotros tenemos un organismo y podemos hacer un eje a lo largo del cuerpo y que todos los órganos de una mitad van a ser iguales a los órganos de la otra mitad. La simetría especular. Bueno, este organismo no es simétrico. En estado adulto es asimétrico, lo que es una cosa muy particular y muy extraña. Entonces, probablemente este organismo esté bastante más alejado del origen de los vertebrados como se suponía en un principio. Y con eso terminamos la primera clase de cordados.